Buenas tardes, mis amados hermanos, amigos. Estamos aquí un día más, listos para tener estos minutos de oración. Vamos a tomar, ¿verdad?, la oportunidad de poder orar juntos. Y es un privilegio y una bendición siempre poder saludarles a través de las redes sociales y que juntos nos unamos a orar. Los hermanos que van llegando, pues también unirnos a orar. La palabra de Dios dice que si dos se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, vamos a ponernos de acuerdo para orar a nuestro Padre Celestial y que Él pueda contestar conforme su infinita misericordia. Quiero leerles ahí en el libro de Nehemías capítulo 1, versículo 11 en adelante. Dice, te ruego, el versículo 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque les servía de copero al rey. Esta oración fue del profeta Nehemías y él hace una oración y se confiesa con Dios y le pide, le ruega a través de la oración, ¿verdad? Y le dice, Señor, tú eres un Dios grande, temible, poderoso, pero también eres un Dios misericordioso que se acuerda del pacto que hizo con su pueblo. Y Dios ha hecho un pacto con nosotros a través de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y por eso nosotros oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él, ¿verdad?, nuestra oración puede llegar hasta el trono de la gracia de nuestro Dios. Y en esta tarde, ¿verdad?, tenemos algunas necesidades, tenemos algunas peticiones. Dios ha contestado algunas de ellas ya. Algunos de nuestros hermanos que habíamos estado orando anteriormente, que estaban en el hospital, ya salieron, y le damos muchas gracias a Dios por su grande amor y infinita misericordia, que Dios fue, ¿verdad? Un Dios que pudo darle las fuerzas, y nuestros hermanos ya están fuera de ese hospital, y ese ya es una gran victoria. Pero también tenemos algunos que necesitamos que orar, ¿verdad? Hay personas, amigos, familiares que también, ¿verdad?, necesitan que Dios les fortalezca. Algunos han perdido algún ser querido, otros, algunos familiares todavía están enfermos. Pero si nos ponemos de acuerdo en esta tarde, creemos que ese Dios maravilloso que envió a su Hijo Jesús para salvarnos también puede sanar, ¿verdad? Él tiene el poder para hacerlo, porque Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo, ¿verdad?, ser humano pueda confesar que Jesús es el Señor. Así es que hoy vamos a poner estas necesidades delante de Dios. Sabemos que Él es un Dios soberano. Nuestra responsabilidad es orar con todo nuestro corazón, con fe, confiando de que Dios, como decía Nehemías, que Él esté atento al clamor de sus siervos, de sus hijos. Y aquí estamos, que Dios esté atento a nuestro clamor, y vamos a tomar estos minutos que nos restan para dirigir nuestra oración a nuestro Padre Celestial, y Él haga conforme su amor y su misericordia. Padre, hoy venimos una vez más delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú escuches nuestro ruego, nuestra súplica. Señor, que tú vengas a orar delante, Señor, de cada uno de mis hermanos conforme tu perfecta voluntad. Mira, Señor, oramos por el papá de nuestro hermano Lalo Cuevas, Señor, por José Antonio Cuevas, que está en el hospital. Padre, está en cuidados intensivos. Sabemos que tú eres poderoso para obrar, Señor. Para ti no hay límites, no hay distancias, Señor, y tú puedes llegar hasta donde está ahí hoy. En esta situación que estamos viviendo, no podemos estar con nuestros familiares, Señor, ahí en su cuarto, pero tú sí puedes llegar, Señor. Tú puedes estar en ese mismo instante con José Antonio Cuevas,
Padre, y fortalecer su cuerpo. Dale las fuerzas que Él necesita para levantarse. Que Él también, Señor, sea un testimonio vivo de tu poder y de tu grandeza, Señor. Te pedimos que tú sigas obrando, Señor, en su vida. Sigue obrando en la vida de nuestra hermana Noemí, Señor Méndez. Fortalece su cuerpo, fortalece su vida. Oramos, Señor, sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Oramos también por la familia Luna. Te pedimos, Señor, que tú traigas fortaleza sobre ellos, sobre sus cuerpos. Señor, te pedimos que tú te glorifiques como tú lo sabes hacer. Aquí estamos unidos en oración por estas familias. Que tú sigas fortaleciendo, Señor. Te pedimos por Joana Bravo también, Señor, que necesita un milagro, necesita que tú la liberes de algunas adicciones en las cuales ella está batallando. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Solo extiende tu mano, Señor, solo di la palabra y tú puedes liberar, tú puedes romper toda cadena de adicción, no solamente de ella, sino de todos aquellos que están luchando, Señor, con alguna adicción en sus vidas. Los ponemos en tus manos maravillosas, porque sabemos que en tus manos, Señor, están seguros. Oramos también, Señor, por Noemí Bravo, que perdió a su hijo este mes pasado. Fortalécele, sabemos que no ha sido fácil, Señor, la situación por la cual esta familia está pasando, Dios, pero sabemos que tú eres el consolador de nuestras vidas, que tú no nos has dejado solos, huérfanos, sino que has enviado al consolador. Y te pedimos que ese consolador venga y fortalezca su vida, su alma, su ser. Síguele dando fuerzas para continuar hacia adelante. Te la ponemos en tus manos, Señor, a esta familia Bravo, Señor. Y tú, Señor, sigue trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, hay tantas peticiones que no alcanzaría el tiempo para orar, pero Señor, nuestros hermanos están orando por ellas todos los días. Todos los días están preocupados, Señor, por las necesidades de mis hermanos, de nuestros amigos, y ellos oran fervientemente, sabiendo, Señor, que tú estás atento al clamor de tus hijos, sabiendo que tú eres un Dios que inclina su oído para ver la necesidad de tu pueblo, porque tu palabra nos enseña, Señor, que no estemos afanados, angustiados, sino que sean notorias nuestras peticiones, y eso tenemos la confianza de poder llegar delante de ti en el nombre de Jesús, pidiéndote por cada una de ellas, sabiendo, Señor, que tú obras conforme tu perfecta voluntad en cada uno de ellos, Padre. Y queremos tomar este tiempo también, Señor, para darte gracias. Muchas gracias por todos aquellos de nuestros hermanos que tú les has ayudado, Señor, a vencer esta enfermedad, a vencer este virus. Muchas gracias, Señor. ¿Cómo no estar agradecidos si sabemos, Señor, que tú has sido grande y misericordioso para con muchos de nosotros? Muchas gracias, Padre. ¿Cómo podremos, Señor, pagar tanto amor y tanta misericordia? Hoy estamos aquí en esta tarde pidiéndote que tú vengas a orar, pidiéndote que tú vengas a traer, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobre cada persona que está atravesando también necesidades, Señor, que está atravesando problemas en su hogar, en su familia, en su trabajo. Señor, en medio de esta situación difícil y adversa, nos unimos en oración para que tú des gracia, para que tú des favor. Nehemías pedía éxito y favor porque iba a presentarse delante del rey, Señor, para poder ser libre y venir e interceder por su pueblo, ayudarles a salir del caos en el cual estaba viviendo. A nosotros, Señor, danos gracia, danos favor para poder interceder por nuestros hermanos que hoy están pasando alguna adversidad en sus vidas. Hoy nos ponemos a la brecha. Hoy, Señor, nos allegamos hasta tu trono alto y sublime y te rogamos que tú obres
conforme tu grande sabiduría, Señor. A veces nosotros queremos una cosa, pero tú eres sabio, tú sabes lo que nos conviene, y nosotros queremos orar en esta tarde como conviene, Señor, conforme tu perfecta voluntad. Padre, por eso también tomamos este momento para decirte muchas gracias, Señor, por la familia Rodríguez, Señor, que salió, por Vicky, por su familia, Señor, por la familia Martínez. Muchas gracias, Señor, por la familia Ramírez. Muchas gracias por la familia Herrera. Tantas personas, Señor, que tú has obrado a su favor. Muchas gracias, Señor. No tenemos cómo agradecer tanta misericordia. No podemos, Señor, quedarnos callados y no confesar que Jesús es el Señor, es el Rey. No solamente el Rey, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias por nuestro hermano Osvaldo, por la familia Medina, Señor, que salieron adelante. Padre, que tú les fortaleciste. Gracias, Padre, porque tú eres poderoso, eres grande y misericordioso. Padre, estamos contentos, agradecidos por todas esas cosas maravillosas que tú has hecho en medio de tu pueblo. Nos conviene, como dijo el rey Nabucodonosor, nos conviene que declaremos las maravillas que tú has hecho con nosotros, y han sido muchas maravillas, Señor. Sabemos que han venido tiempos difíciles para algunas familias, sabemos que algunos han perdido algún familiar. Sabemos, Señor, que hay momentos de dolor, de tristeza también, de angustia, pero también, Señor, hemos visto momentos de victoria. Hemos visto, Señor, tu grande amor obrando en muchas familias, Señor, y aquellos que perdieron a un ser querido, Señor, los ponemos en tus manos para que tú obres, para que tú traigas, Señor, consuelo a sus vidas. Porque la pérdida de un ser amado, Señor, deja un vacío muy grande en nuestros corazones. Pero ese vacío tú lo puedes llenar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy estamos en esta tarde, en esta noche, Señor, orando, pidiéndote, uniéndonos en oración para que tú traigas alivio, traigas paz, traigas consuelo, Señor, sobre la familia Hernández, que tú sigas obrando en sus vidas, en cada uno, Señor, de la familia Hernández, Señor, que sigas redarguyendo, que tu Espíritu Santo siga obrando en sus vidas, que ellos puedan agarrarse de tu mano. Señor, tú tienes el poder, Señor, tú tienes tu misericordia para alcanzarlos, para que ellos puedan una vez más volver su rostro a ti. Por eso hoy estamos aquí, Señor, y siempre estaremos pidiéndote, rogándote por la salvación de nuestras familias, de nuestros hijos. No queremos que ellos se pierdan, así como tú dices en tu palabra, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. También te pedimos, Señor, que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestros amigos, Señor, procedan al arrepentimiento, que vuelvan, Señor, su rostro a ti, que tengan un arrepentimiento genuino en sus vidas, y ellos puedan reconocerte como el único Señor y Salvador de sus vidas. Tu palabra dice en Romanos 9 y 10, que si confesaren con su boca que Jesús es el Señor y creyeren en su corazón que Dios los levantó de los muertos, serán salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Que ellos puedan confesarte como el único Señor y Salvador, y nosotros que estamos aquí, que te queremos servir, Padre, que no estemos en la estadística cuando dice tu palabra que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. No permitas, Señor, que nosotros estemos en esa estadística. Aviva el don que hay en nosotros, aviva el fuego que hay en nosotros para continuar, Señor, siendo fieles a ti. Continuar, Señor, con una expectativa de que tú eres un Dios que tiene cuidado de todos nosotros, como lo has hecho hasta hoy. Señor, muchas gracias, porque tú, por la misericordia de Jehová, no hemos sido
consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son a cada mañana. Hoy podemos estar aquí porque tu misericordia, Señor, no se ha cortado para con nosotros. Muchas gracias, Dios, pero queremos que esta misericordia que nos alcanzó a nosotros alcance a aquellos que amamos, a aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos vecinos, aquellas personas, Señor, que necesitan oír el mensaje de buenas nuevas, de salvación. Usa nuestras vidas para compartirles que si hay esperanza, para compartirles que hay paz en medio de este caos, porque la paz proviene de ti, Señor. Tú eres el príncipe de paz, y que ellos puedan conocer la verdadera paz, no como el mundo la da, sino como tú la das. Aquí estamos, Señor, un grupo de personas creyendo que tú escuchas nuestro ruego, que tú escuchas nuestra petición. Padre, muchas gracias, porque hoy creemos que tú estás atento al clamor de tus siervos, de tus siervas. Gracias, Señor, porque oramos con todo nuestro ser, creyendo, y oramos en ese nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por escuchar nuestro ruego y nuestras peticiones. Bendito eres, Señor, eres grande, eres poderoso. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú estás atento al clamor de este lugar. Bendecimos tu nombre. Amén. Qué bendición es poder orar y compartir unos momentos con todos ustedes. Es una bendición. Pero en este momento quisiera entregarle el lugar a nuestro hermano Ricardo, que es nuestro maestro de los evangelios sinópticos. ¿Está listo para aprender de la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Siempre, Dios es bueno, siempre y misericordioso. En esta tarde estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa y de poder continuar estudiando la palabra de Dios. Como creyentes es nuestra responsabilidad, cada uno en nuestro tiempo, cada uno en la oportunidad que tengamos, escudriñar la palabra de Dios. Y es un privilegio también poder juntarnos juntos como hermanos para juntos escudriñar también la palabra de Dios. Este es el pan de vida que alimenta, que sustenta nuestra alma. Gloria a Dios. Vamos en esta tarde a comenzar nuestro estudio allí en Mateo capítulo 9 y vamos a comenzar en el verso 18, Mateo 9, 18. Ahí vamos a comenzar nuestro estudio de esta tarde. El domingo pasado en el servicio matutino me recordaba, el pastor estaba hablando de qué manera nos conocimos desde mucho tiempo atrás, desde que éramos más jóvenes, y hace algunos años de eso. Y me estaba recordando que no solamente éramos amigos, éramos compañeros en el instituto bíblico, aunque él iba más adelante que yo, él graduó antes que yo. Y recordábamos mi esposa y yo también hace unos días atrás de que no solamente eso, sino que el hermano Nevares fue mi maestro en el instituto bíblico y precisamente él fue mi maestro en los evangelios. Así es de que él es el que me enseñó Mateo en el instituto bíblico y gracias, hermano. Gloria a Dios y gracias por todos los pastores que se preocupan por enseñar la palabra de Dios y gracias a Dios por su palabra. Entonces, Mateo capítulo 9, comenzamos en el verso 18. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven
y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Podemos mirar la fe de este hombre. Dice que su hija acaba de morir. Dice, mas sin embargo tú ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Entonces miramos la fe de Jairo. Y dice que el Señor entonces se levantó con sus discípulos y va a la casa de este hombre. Y dice la palabra de Dios, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces el Señor va en camino a la casa de este hombre principal que se llama Jairo, y cuando va en camino se encuentra con que en el Evangelio de Lucas nos habla de que hay una grande multitud que oprimía al maestro. Y luego miramos a esta mujer que tiene flujo desde 12 años atrás, y esta mujer piensa en su corazón y dice, si tan solo puedo tocar la orilla, el borde del manto del maestro, seré sana. Y dice que se apretó entre la multitud, llegó a donde estaba el maestro, toca el borde de su manto y es sanada. Y entonces el Señor pregunta, ¿quién me tocó? Y luego Pedro le dice, Señor, pues la multitud te aprieta y te oprime, ¿cómo tú dices quién me tocó? Y el Señor dice, no, sino que yo sentí que virtud, que poder salió de mí y alguien fue tocado por ese poder. Y entonces la mujer, al no poder esconderse más, le dice, Señor, yo fui quien te tocó y fui sanada. Miramos varias cosas ahí. La primera cosa que quiero hacer notar es que aquella mujer de alguna manera estaba haciendo algo ilegal, estaba desobedeciendo la ley. Aquella mujer dice que tenía flujo de sangre, es decir, que su periodo menstrual no terminaba por 12 años, estaba en un tipo de periodo menstrual. Y de acuerdo a la ley, era una mujer inmunda, no podía estar entre la multitud, no podía tocar a otros. Por eso es que ella no podía de una manera pública decirle Señor, o no podía acercarse al maestro de una manera pública. Por eso ella lo hace en secreto, lo hace en privado. Mas sin embargo, hermanos, cuando nos acercamos al Señor no podemos acercarnos en privado. Usted no puede decir, usted como cristiano no puede acercarse a Cristo en la oscuridad y decir, pues yo creo en Cristo, pero que nadie sepa que soy cristiano. No, usted cuando se acerca al Señor lo tiene que hacer público, tiene que declararlo. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, sí, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces sí, era bien que la mujer recibió su milagro, actuó en fe, recibió su milagro, pero era necesario que saliera a la luz, no era algo que podía quedar solamente en privado. Por eso es que nosotros en las iglesias se nos recomienda, se nos pide, si usted ha creído en Cristo, hágalo público, declárelo a todos, confiese, testifique de lo que el Señor ha hecho en su vida. Otra cosa que podemos notar en esta mujer es que puso su fe en acción, actuó en fe. No solamente dijo, pues yo creo en que Cristo me puede sanar y no hizo nada. No, sino que cuando nosotros creemos en Cristo, creemos que Él tiene todo el poder, tenemos que actuar en fe. Allá en el libro de Santiago, en el capítulo 5, nos dice la palabra de Dios que si alguno está enfermo, vaya donde los ancianos de la iglesia, y los ancianos de la iglesia que le unjan con aceite, y entonces será sanado.
y aun si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque nos acercamos, porque tomamos la acción de venir delante del Señor en fe, actuamos y el Señor va a obrar de acuerdo a esa acción. No solamente es creer, sino que necesitamos actuar en fe. Y aquella mujer creyó, actuó y recibió su mensaje, recibió su milagro, perdón, la salvación y la sanidad que ella estaba buscando. Entonces el Señor le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, estoy en el verso 23, Mateo 9:23, y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Por qué es que había gente haciendo alboroto en aquel lugar? En aquel tiempo, hermanos, cuando una persona moría, había gente profesional que se dedicaba a hacer alboroto en los funerales. Es lo que se conoce como plañideras. Eran gente que lloraba profesionalmente. Había un funeral y llegaba esta gente profesional que lloraba y tocaban música triste y hacían ruido, y para hacer más triste aquel funeral. Así como como nosotros en nuestro tiempo ahora, cuando tenemos una fiesta, contratamos músicos y gente que amenice nuestra fiesta. Bueno, así era en ese tiempo con los funerales. Pero realmente a veces no tenía nada que ver con aquella persona que había muerto. Por eso es que cuando el Señor les dice: la niña no está muerta, sino que solamente duerme, aquella gente, en lugar de escuchar con fe o de ver qué es lo que el maestro habría de hacer, dice la palabra de Dios que se burlaban de él. Era gente solamente que estaba haciendo alboroto, pero realmente no se importaban mucho de la condición de la niña ni de las palabras del maestro. Por eso es que el Señor los saca de ahí y les dice: apartaos, sálganse de aquí. Y luego les dice: la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Estaba muerta la niña? Sí, estaba muerta. Pero realmente era algo temporal, porque el Señor sabía lo que él iba a hacer. Aquel hombre Jairo se había acercado al maestro pidiendo por la vida de su hija. Entonces dice el verso: y el Señor iba a responder a la petición de este hombre. Entonces en el verso 25 dice: pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Dice en el otro evangelio, en Lucas, que entró el Señor y tomó a Jacobo, a Juan y a Pedro y a los padres de la niña. Llegó a donde la niña y le dice: levántate, a ti te digo, levántate. Y la niña obedeció y se levantó. Porque cuando el Señor da su palabra, hermanos, tenemos que obedecer. Mire el poder del Señor. El Señor en un pasaje anterior leímos que le mandó al viento y al mar: calla, enmudece. Y el mar y el viento obedecieron. Cuando el Señor mandó a los demonios: salgan de él, los demonios obedecieron. Cuando el Señor manda a un muerto: levántate, el muerto obedece. Y a veces nosotros no obedecemos. Qué valentía, qué valor, qué atrevimiento cuando decimos que somos hijos de Dios y el Señor, tenemos sus mandamientos, y deliberadamente le decimos: Señor, en esta ocasión no te voy a obedecer. Ojalá que entendamos esto: cuando el Señor dice algo, tenemos que obedecer. Y si la palabra de Dios dice algo, nuestro
nuestra encomienda es obedecer al mandamiento de la palabra de Dios. No importa cuál mandamiento sea, lo que el Señor dice, nosotros debemos de obedecer. Dice la palabra de Dios, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. El verso 27, estamos en Mateo capítulo 9, el verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Los ciegos habían visto los milagros del Señor, pues no podían ver. Ellos habían oído hablar de lo que el Señor había hecho. Habían oído del poder, de la misericordia de Cristo, de las cosas que Él estaba haciendo. Y entonces ellos creyeron en Él. Y le gritaban: ten misericordia, Hijo de David. Esto de Hijo de David hace referencia a que ellos lo reconocían como el Mesías prometido, que debía de venir de la descendencia de la línea de David. Y le decían: ten misericordia. Ellos podían creer. Y qué triste que los judíos religiosos, los fariseos y los maestros de la ley podían mirar, podían palpar, podían mirar lo que la Escritura decía acerca de Él, y ellos sin embargo no creían. Ellos criticaban los milagros del Señor y le decían: no podemos creer porque necesitamos ver otra señal más grande. Pero estos hombres sencillos, humildes, no podían mirar, pero podían creer en Él, depositar su confianza en Él. Y eso es lo importante. Esa es la forma como podemos agradar a Dios, depositando nuestra confianza en Él. El verso 28: y llegando a la casa vinieron a Él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creen que lo puedo hacer? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Realmente, hermanos, era muy difícil para ellos no relatar lo que había acontecido. Cuando van a su casa y llegan viendo: ¿qué te pasó? ¿Cómo es que antes eras ciego y ahora miras? Y realmente ellos, y algo ardía sin duda en el corazón de ellos que no podían callar. Tenían que proclamar, tenían que decir: Cristo, el Hijo de David, Jesús de Nazaret, Él me ha sanado. Ojalá que tuviéramos nosotros ese ánimo, ese deseo de testificar de las grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿En cuántos de nosotros el Señor ha sido grande? ¿Con cuántos de nosotros? ¿Cuántas y cuántas cosas pudiéramos hablar, testificar del cuidado, de la protección que el Señor ha tenido para con nosotros? Pero lo más importante, el milagro más grande es la salvación del alma, el perdón de nuestros pecados, que ahora hemos sido adoptados a la familia de Dios, que ahora somos hijos de Dios, únicamente por su misericordia, únicamente porque Él quiso tener misericordia de nosotros. Verso 32, Mateo 9:32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Es lo que estábamos hablando. Los religiosos, los fariseos, no podían creer en Él. Y el Señor en alguna ocasión, ahí en Juan capítulo 5, verso 39,
les dijo: escudriñen las Escrituras. Ustedes dicen que son estudiosos de las Escrituras, pues escudriñen las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas pueden tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si realmente, si tan solo escudriñaran, hubieran escudriñado las Escrituras, hubieran podido entender que Jesús era el cumplimiento de lo que los profetas habían dicho. Especialmente Isaías había hablado de qué manera el cojo iba a brincar, de qué manera el ciego iba a ver cuando viniera el Mesías. Y Jesucristo era el cumplimiento, Jesús era el cumplimiento, pero ellos no lo reconocían como el Cristo, solamente para ellos era Jesús, Jesús de Nazaret. El verso 35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía el Señor? Enseñaba. ¿Qué es enseñar? Pues compartir, abrir las Escrituras, explicarlas. Predicando. ¿Qué es predicar? Predicar significa pregonar con voz en cuello, pregonando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál era el evangelio? Las buenas nuevas. ¿De qué? Del reino, que el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios se ha acercado, y venía también sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como oveja que no tiene pastor. Aquí nos da la imagen de cuando un animal feroz ataca a un rebaño y las ovejas no hay quien las cuide. Entonces las ovejas se encuentran dispersas, separadas, y nos da la imagen también de que se encuentran tal vez heridas porque no tienen un pastor que se preocupe por ellas. Y el Señor, cuando miró al pueblo en esta condición, dice que tuvo misericordia, tuvo compasión de ellas. Y entonces les dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Era la responsabilidad de los religiosos predicar, enseñar, recibir al maestro y pregonar las buenas nuevas. Mas sin embargo, la mies, ¿qué es la mies? La cosecha. La cosecha, dice el Señor, es mucha, y la gente que está cosechando son pocos los obreros. Verso 38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. El Señor comparte aquella necesidad que Él está mirando en el pueblo con sus discípulos. Les dice: oren al Señor de la mies para que el Señor envíe más obreros para cosechar. Capítulo 10, verso 1: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Y dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Mire lo que está aconteciendo aquí. Les dice: oren para que Dios envíe obreros a la mies. Y se ponen a orar. ¿Y qué es lo que pasa cuando oramos? Pues que nuestro corazón se alinea con esa necesidad.
Y una vez que su corazón se ha alineado con la necesidad, le dice, ahora que su corazón ya se alineó, ahora ustedes son los que tienen que ir y predicar y cosechar la mies. Pastor. Amén. El pastor enfatiza que es la responsabilidad de nosotros y es el propósito de las clases, prepararnos, capacitarnos para nosotros comprender la palabra y poderla llevar adelante y ser esos obreros de la mies. Y realmente, hermanos, esa es la comisión de la iglesia. Dice el Señor, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué es hacer discípulos? Es enseñar. Un discípulo es uno que aprende de un maestro. Entonces nosotros debemos de tener el lugar de maestros, enseñando a otros la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios. Entonces el Señor les pone esta necesidad de oración a sus discípulos, y una vez que ellos se identifican con esta necesidad, entonces el Señor los manda a ellos. Gloria a Dios. Aquí miramos otra cosa, hermanos. Estos 12, el Señor los había tomado como discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que aprende, es alguien que estudia debajo de un maestro. Ese es un discípulo. Dijimos que en este tiempo los discípulos dejaban su casa, dejaban la familia y se iban a vivir donde el maestro, porque no solamente se aprende del maestro escuchando su enseñanza, sino que mirando la vida, mirando cómo reaccionaba aquel maestro ante las circunstancias de la vida, ellos podían aprender más. Entonces eran discípulos, gente que estaba aprendiendo del maestro, pero ahora ya no son discípulos solamente, ahora son enviados. ¿Qué es enviado? Es un apóstol. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Es aquí, en este momento, donde los discípulos se convierten en apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Uno enviado, un representante de aquel que le envió. El Señor les dio autoridad y van con autoridad, enviados por Cristo, para hacer aquella obra que Cristo estaba haciendo, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar la palabra de Dios. Y luego aquí encontramos los nombres de los 12 discípulos. Y si miramos esos nombres, hermanos, nos damos cuenta de que no hay ninguna persona muy sobresaliente. Aquí no hay ningún grande teólogo, ninguno de ellos era maestro de la ley, ninguno de ellos era un sacerdote, ninguno de ellos era un príncipe o principal. Aquí había pescadores, aquí había un revolucionario. Simón el cananista era revolucionario, era otro nombre con el que se les conocía a ellos, era el nombre de celote. Era gente celosa de su raza, de su nacionalidad. Eran nacionalistas, eran revolucionarios y estaban completamente en contra de Roma. Eran gente que estaba decidida, si era necesario, a dar su vida por su nación. Y luego ahí miramos a Mateo, que era publicano. La gente no lo quería porque era publicano, era recaudador de impuestos que trabajaba para Roma. ¿Se imagina que en otras circunstancias se hubieran encontrado Mateo y Simón el cananista, Simón el celote? ¡Qué terrible! Sin embargo, cuando Cristo cambia a las personas, cuando Cristo toca a las personas,
puede haber comunión, puede haber amor. No importa lo que éramos antes, ahora todos somos hijos de Dios, cambiados, transformados por la sangre de Cristo y venimos a ser hermanos, parte de la familia de Dios. Y en ninguno de estos encontramos hombres de un nombre importante, no, todos eran gente sencilla, común, humilde, normal. Y el Señor utilizó a estos hombres sencillos para que fueran sus representantes, enviados al mundo a predicar su palabra. Y qué maravilloso, hermano, que Dios no busca personas sobresalientes, no va a las más grandes universidades, no busca personas con un coeficiente intelectual muy alto. Él solamente busca personas dispuestas con un corazón abierto para poderlos usar para su gloria. A Pablo le decía: mi poder se perfecciona en la humildad. Cuando somos humildes, cuando podemos reconocer que nosotros en nosotros mismos no podemos, el Señor puede manifestarse de una manera poderosa. Nosotros nos hacemos a un lado y Él es el que va a hacer lo que Él va a hacer. Pero cuando está nuestro ego de intermedio, cuando decimos yo puedo, entonces las cosas van a salir mal, porque entonces nosotros mismos nos interponemos entre Dios y lo que Dios quiere hacer. Capítulo 10, verso 5, seguimos leyendo. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este tiempo, en este momento, la predicación y la enseñanza del reino era solamente para los judíos. Le dice el Señor: no vayan a donde están los samaritanos, no vayan a donde están los gentiles, sino vayan, prediquen primeramente a los judíos. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente y también para el griego. La predicación era primeramente para el judío. El reino, la predicación del evangelio del reino era que el Señor había venido a cumplir las promesas hechas a Israel. El rey prometido, que venía a ser descendiente de Abraham y descendiente de David, había venido, y era el cumplimiento de la promesa que se había dado a Israel. Entonces, las buenas nuevas eran primeramente para Israel. Después, cuando Cristo muere y resucita y vence al pecado y vence a la muerte, en ese momento las buenas nuevas se extienden no solamente a Israel, sino a todo el pueblo, a toda la humanidad, porque Cristo murió por los pecados de todos. Y en ese momento no solamente es el cumplimiento a Israel, sino el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, de que en su simiente habían de ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero en este tiempo, primeramente la predicación y la enseñanza era para la casa de Israel. El verso 7: y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Podemos decir: el reino de los cielos ya está aquí, está cerca. ¿Estaban ellos, toda la gente estaba en el reino de Dios? No, el reino de Dios estaba cerca. Allí estaba. Todo lo que ellos tenían que hacer era extender su mano, recibirlo, y entonces podían ser parte del reino de Dios. Verso 8:
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando en aquel tiempo se hablaba de evangelio, se hablaba de buenas nuevas, de que había llegado un rey nuevo a reinar en la región. Y eran buenas nuevas porque cuando había un rey nuevo, hacía una grande fiesta, invitaba al pueblo y entonces le daba regalos al pueblo. Daba regalos como nuevo rey, quería congraciarse con la gente y les daba regalos. Y entonces el reino de los cielos se ha acercado y podemos mirar los regalos que el Señor traía para el pueblo. Los enfermos eran sanados, los demonios eran echados fuera, los muertos resucitaban. Había señales y prodigios, regalos de parte de Dios. Lo triste, hermanos, es que mucha de esa gente recibió su milagro, recibió su sanidad, pero su corazón nunca fue para recibir al Señor como el Salvador de su vida. En nuestro tiempo, qué bueno que hay iglesias, esta iglesia también que está orando por las peticiones de la gente. Y qué bonito que la gente puede hablar y pedir por su necesidad, porque tiene una persona enferma o porque tiene alguna necesidad importante en su vida, y sabemos que Dios contesta y vemos que Dios está contestando las peticiones. Pero una invitación para aquellos que nos miran y para los que estamos aquí: Cristo no solamente te quiere sanar, Cristo no solamente quiere contestar tu necesidad, lo que más le interesa a Cristo es salvar tu alma. Que tú le recibas como el Salvador de tu vida, como el Señor de tu vida. El reino de los cielos está aquí. Cristo, el Rey del reino de Dios, está aquí. Y todo lo que tienes que hacer es recibirlo, que entre no solamente para sanar tu vida, sino para salvar tu alma, para convertirse en el Rey tuyo y para que vengas a ser parte de la familia de Dios y entrar en ese reino glorioso de Dios. Verso 9, Mateo 10, 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. La predicación nunca ha sido la voluntad de Dios que el predicador busque enriquecerse a través de la predicación. La predicación no es para enriquecerse, pero sí dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario. Entonces, aquel que predica la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que debe o puede vivir de la predicación. El obrero es digno de su salario. Entonces el Señor les dice: no junten dinero, no se preparen de más, vayan y vivan también de eso que van a predicar. Verso 11: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno y posad allí hasta que salgáis. Entonces ellos debían de entrar a la ciudad y mirar la actitud del pueblo y juntarse con aquellos que ellos vieran que estaban susceptibles, que estaban abiertos para recibir la predicación de la palabra de Dios. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Para ellos, una de las formas de saludar era shalom, paz a esta casa. Ellos, cuando saludaban, deseaban que la paz de Dios fuera en aquel lugar. Entonces, por eso dice: saluden a la casa.
y cuando entren ahí, vuestra paz vendrá sobre esa casa. Pero si no fuere digna, entonces vuestra paz se volverá a vosotros. Si la casa no recibía el mensaje de la palabra de Dios. Verso 14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué quiere decir esto? Para los judíos, los gentiles eran indignos. De acuerdo a su ley y de acuerdo a su tradición, los gentiles no solamente eran gentiles, eran paganos, eran gente que vivía sin Dios, era gente indigna. Por eso se recuerda usted cuando el apóstol Pedro, Dios lo preparó para que pudiera ir a la casa del centurión romano, a la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque Pedro voluntariamente no iba a ir, porque él consideraba, como los demás judíos, que los gentiles no eran dignos, eran inmundos. Entonces los judíos, cuando salían y andaban en otros pueblos, en ciudades paganas, cuando salían de esa ciudad, sacudían los pies para que aquel polvo inmundo de aquella ciudad no entrara con ellos a las ciudades santas que eran del pueblo de Dios. ¿A dónde los está mandando el Señor? ¿A las ciudades gentiles? No, los está mandando a ciudades en Israel. Les dice, pero cuando vayan, prediquen la palabra de Dios. Y entonces, si aquella ciudad no recibe su enseñanza, cuando salgan de aquella ciudad, sacudan el polvo de sus pies. ¿Qué quiere decir? Cuando ellos hicieran eso, de alguna manera estaban representando que aquella ciudad, aunque estaba dentro de los contornos de Israel, era una ciudad pagana, una ciudad sin Dios. De cierto os digo, verso 15, que en el día del juicio será más tolerable el castigo de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque aquella ciudad se supone que es pueblo de Dios. Aquella nación aquella ciudad pertenece a la nación de Israel, que es el pueblo de Dios. Mas sin embargo, a pesar de que es pueblo de Dios, no recibe el mensaje de Dios. Qué terrible. Al que más se le da, más se le demanda. Ellos debían con más alegría abrir su corazón y recibir la palabra de Dios. Y si cerraban su corazón, iban a ser peor que las ciudades paganas, que pues no eran pueblo de Dios y por eso vivían en su forma pecaminosa, en su forma extraviada. Verso 16, Mateo 10, 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo son las serpientes? Pues dice la palabra de Dios que son serpientes, prudentes. Son prudentes. En el Antiguo Testamento, allá en Génesis capítulo 3, encontramos a una serpiente que era más astuta que todos los demás animales. Tanto que pues es la única que tenemos el récord en la palabra de Dios de que haya hablado. Nomás la serpiente hablaba. Ninguno de los otros habló. Nada más la serpiente, porque era más astuta. Y miramos en la palabra de Dios que realmente allá en Apocalipsis capítulo 12 que dice que la serpiente antigua realmente es el diablo, el que engañó a Eva. No es que las serpientes hablaran, sino que era el diablo en forma de serpiente hablando a Eva. Bueno, pero es lo que aquí la palabra de Dios está diciendo. Hay que ser astuto. Así como la serpiente era astuta, nosotros debemos de ser astutos. Nada más que la serpiente de Génesis engañó, era astuta y engañó a Eva. Nosotros debemos de engañar. No, pero debemos de ser sabios.
debemos de ser prudentes. Dice la palabra de Dios, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Hay peligro, entonces tengan cuidado, entiendan lo que está aconteciendo. Dice la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, debemos de ser entendidos del tiempo en el cual estamos viviendo, pidiendo a Dios sabiduría, pidiendo a Dios discernimiento para entender los tiempos en los cuales estamos viviendo, prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Para ellos la paloma era un símbolo de pureza, un símbolo de paz, un símbolo de bondad. Entonces debemos de ser sabios, pero a la misma vez sencillos, íntegros, puros delante de Dios. Verso 17, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Aquí el Señor ya les está advirtiendo de que iba a llegar un tiempo cuando iban a ser perseguidos por causa de la predicación de la palabra de Dios. En sus sinagogas os entregarán a concilios y los van a azotar. No muy lejos de aquí, allá en el libro de los Hechos encontramos de qué manera los apóstoles eran azotados, eran golpeados. Incluso encontramos en el libro de los Hechos de cristianos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Todos los apóstoles, todos fueron martirizados, todos sufrieron por causa de la predicación de la palabra de Dios. Algunos murieron siendo crucificados, algunos, como el apóstol Pablo, fueron decapitados, pero todos sufrieron por causa del evangelio. Únicamente el apóstol Juan no murió por causa del evangelio, es el único que murió de anciano, pero también él sufrió. Dice la historia que le echaron en un caso de aceite hirviendo para que muriera, pero no murió por la misericordia de Dios, y ya siendo un hombre anciano lo desterraron a la isla de Patmos, una isla terrible, y ahí pasó sus últimos días, pero todavía dedicado al Señor. El verso 18, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Aquí de alguna manera el Señor está profetizando lo que va a acontecer con la iglesia. En Hechos capítulo 1 verso 8 el Señor les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios les había dicho que tenían que testificar en todo Jerusalén y luego en toda la región de Judea, que era donde se encontraba Jerusalén, y luego de ahí a los samaritanos, y luego de ahí a todos los gentiles. Pero resulta, hermanos, que los primeros cristianos estaban cómodos en Jerusalén y tenían todas las cosas en común. Usted lo mira en el libro de los Hechos, estaban tranquilos y luego no trabajaban y luego para poder comer pues uno vendía su casa y luego con el dinero de la casa que habían vendido pues todos se sostenían y estaban bien contentos porque ellos esperaban que en cualquier momento venía Cristo. ¿Y para qué trabajar? Mejor ellos se la pasaban bien en comunión unos con otros, estudiando la palabra de Dios y bien contentos. Pero Dios permitió que viniera la persecución y entonces sí, tuvieron que salir de Jerusalén porque el Señor les había dicho hasta lo último de la tierra. Y entonces fueron llevados por todas partes, dispersos, pero donde quiera que ellos iban predicando la palabra de Dios.
Verso 19. Mas cuando os entregue, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Yo he visto predicadores que toman este texto y dicen: yo no me tengo que preparar para predicar, porque dice la palabra de Dios que no me preocupe por lo que tengo que hablar, que porque el Espíritu Santo me va a dar en aquella hora lo que tengo que hablar. No es aquí a lo que aplica. Y yo he visto predicadores así, oiga, y qué terrible a la hora de predicar, es algo difícil. A mí me pasó en una ocasión, era joven, vivía en otra ciudad, salí del trabajo y no pude ir a la iglesia donde me congregaba. Y bien cansado, llegué a una iglesita en el camino. Yo caminaba de donde yo vivía a mi trabajo y de mi trabajo a donde vivía. Y cuando iba en camino encontré una iglesita. Iba triste porque no podía entrar no podía ir a mi iglesia. Y en el camino me encontré esta iglesita y me dio mucho gusto y entré. Y eran poquitos, era un cuartito chico y había poquitos hermanos. Iba bien cansado. Y luego el predicador se paró a predicar y dije: gracias a Dios que oí la palabra de Dios. Y el predicador lo primero que dijo es: no me preparé, porque dice la palabra de Dios que no me tengo que preparar y Él me va a dar lo que voy a hablar. Hermano, pues empezó y le dio vueltas por toda la Biblia y yo no entendí nada de lo que estaba hablando el hombre. Y como iba bien cansado, me quedé dormido en el servicio. Y cuando desperté, ya se estaban despidiendo los hermanos. Total que nadie me dio la bienvenida. Y eso sucede, hermano, porque aplicamos mal ese texto. Como se imaginará, nunca regresé a esa iglesia, nunca pasé por ahí otra vez. Pero interpretamos mal ese texto. Tenemos que, cuando tenemos responsabilidad de predicar o de enseñar, prepararnos lo mejor que podamos. Aplica a otra cosa ese texto, pero antes, pastor, tiene un comentario. Si me duermo el domingo, ya saben por qué, dice el pastor. Gloria a Dios. Pero interpretamos mal este texto, no es lo que quiere decir. Dice: cuando vayan para allá, no se preocupen de lo que tienen que hablar. Pero tenemos la responsabilidad de estar estudiando siempre la palabra de Dios. Siempre. Es nuestro alimento, debemos de estar siempre alimentándonos de la palabra de Dios. Y cuando usted vaya allá afuera y alguien le pregunte acerca de la fe, acerca de lo que usted cree, en ese momento dispóngase, que al cabo el Espíritu Santo le va a recordar, dice la palabra de Dios, todas aquellas cosas que el Señor nos ha hablado. Entonces usted empiece a hablar y el Espíritu Santo va a empezar a recordarle las escrituras que usted de antemano ya estudió. No se preocupe mucho, el Espíritu Santo va a hablar. Y lo miramos. Grandes sermones del apóstol Pablo, del diácono Esteban, cuando los tenían ahí, comenzaban a hablar y llenos del poder del Espíritu Santo, predicaban grandes sermones que no habían preparado, pero que el Espíritu Santo les daba para que ellos hablasen. Y muchos eran convertidos en aquellos momentos cuando ellos predicaban la palabra de Dios en esos lugares o testificaban de lo que Dios había hecho en sus vidas. Verso 20: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Verso 21:
el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Qué terrible que por causa de la predicación de la palabra de Dios, muchos fueron echados fuera de su familia porque creían en Cristo. Muchos tuvieron que dejar a sus familias por creer en Cristo. Y esto aconteció entre el pueblo de Israel. Y tristemente a veces acontece todavía en nuestro tiempo, donde hay familias muy religiosas y algunos reciben a Cristo y son echados fuera, desechados por la familia por causa de recibir a Cristo. Verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Muchos fueron perseguidos al principio de la iglesia cristiana, hermano. Ahí en el libro de los Hechos comenzamos a mirar de qué manera la iglesia fue perseguida, de qué manera muchos fueron muertos por causa de la palabra de Dios. No muchos años después, en el año 64, viene este Nerón que incendia Roma. Dicen que Nerón era piromaníaco, le gustaba hacer fuegos y hizo su más grande obra maestra, incendió Roma. Y cuando estaba ahí en la ventana veía Roma que se estaba quemando, tomó el arpa y comenzó a cantar, emocionado, contento porque viendo su obra maestra. Y cuando vinieron y le preguntaron, ¿qué hiciste? Tuvo un momento de lucidez y dijo, los cristianos fueron, ellos quemaron Roma. Y comenzaron a perseguir a los cristianos y los quemaban y los echaban a las fieras porque creían diferente, porque los cristianos no podían aceptar o reclamar que César era el Señor, que César era Dios, que César era divino. Entonces perseguían a los cristianos y los mataban. En ese tiempo hubo grandes hombres de Dios que en medio de la dificultad testificaron del poder de Dios y entre más cristianos mataban, más cristianos, más gente se convertía a Cristo al mirar la fe de ellos. Tal vez el relato más conocido es el de Policarpo, aquel hombre de Esmirna, aquel pastor de la iglesia en Esmirna, que era un hombre ya muy anciano, había sido discípulo de Juan, el teólogo, de Juan el discípulo, y ya cerca del año 150 después de Cristo, todavía era reconocido como un gran líder de la cristiandad. Y entonces los hermanos de la iglesia lo sacaron de la iglesia y lo llevaron allá lejos de las montañas, lo escondieron por allá. Pero Roma lo buscaba para matarlo. Y alguien descubrió dónde se encontraba, alguien dijo dónde se encontraba, y entonces va el ejército como persiguiendo a un criminal, a un hombre rudo y malvado. Pero cuando llegan allá, Policarpo se encontraba en el segundo piso de la casa y pudo haber escapado, pero descendió. ¿Qué buscan? Y cuando miraron a aquel hombre anciano, se arrepintieron, no se lo querían llevar. Y se lo llevaron y le decían, Policarpo, no tienes que morir, solamente di que César es el Señor. Yo no voy a hacer eso. Y cuando estaban ahí, le decían, Policarpo, di que César es el Señor. Yo no voy a hacer eso. Y le decían, mira, te vamos a echar a las fieras. Y decía, yo no voy a escoger, yo no voy a desechar a mi Señor por una cosa insignificante. Le decían, Policarpo, si no te vamos a quemar. Y decía aquel hombre, tú dices que me voy a quemar por un momento, me voy a quemar, y a cambio de eso, por salvarme de esas llamas temporales, me voy a quemar toda la eternidad. 86 años le he servido a Cristo y puros bienes me ha dado. Préndele.
y la gente se amontonó, la gente se enojó y trajeron leña y lo quemaron. Y todavía ahí donde estaba, fueron y lo acuchillaron, lo mataron. Pero él murió glorificando al Señor, y mucha gente fue convertida al mirar el testimonio de este hombre. ¿Y cuántos testimonios hay de gente que se convirtió? Dice la palabra de Dios que cuando mataron a Esteban, que veían su rostro y era el rostro como de un ángel cuando lo vieron morir. Y la gente veía a estos grandes hombres de Dios morir y se convertían por causa del testimonio de ellos. Verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Ellos perseveraron hasta el final de todo y fueron salvos. Ojalá que nosotros tengamos esa fe y permanecer hasta el fin. Hay lugares ahorita mismo en el mundo donde a los cristianos los persiguen. Hay lugares todavía donde hacerse cristiano es firmar una sentencia de muerte. Pero todavía así el evangelio sigue progresando y sigue avanzando. A nosotros no se nos persigue y todavía así a veces nos avergonzamos de llamarnos cristianos. No, hay que ponernos de pie por la palabra de Dios, por nuestro Señor, enseñando y testificando y hablando lo que la palabra de Dios dice. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere esto? No acabaron, cuando acabaron o antes de que acabaran de predicar en todas las ciudades de Israel, no necesariamente vino Cristo en la segunda venida de Cristo. Cuando habla de que Dios va a venir o que el Hijo del Hombre va a venir, habla de un día que Dios se va a manifestar antes de que ellos recorrieran todas las ciudades de Israel. Vino el juicio de Dios sobre la nación de Israel. En el año 70 después de Cristo vino Tito, general de Roma, destruyó Jerusalén. Y no muchos años después la nación de Israel fue destruida, desapareció del globo terráqueo. Ya no existía la nación de Israel, sino hasta ahora en el 1948 cuando Israel vuelve a ser nación otra vez. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios vino sobre la nación, pero también fue un acto de misericordia para con nosotros, para que el evangelio fuera predicado a nosotros, los gentiles, que estábamos lejos de Dios, sin esperanza en el mundo, mas Dios quiso extender a nosotros su misericordia. Verso 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. No se desanime cuando sea rechazado por causa del evangelio. A Cristo lo rechazaron, a Cristo lo crucificaron, Cristo murió en nuestro lugar. Y si Él entregó su vida por nosotros, ahora nosotros debemos de dedicar nuestra vida a Él en sujeción, en adoración, en servicio. Nadie merece más nuestro amor que Él. Él es digno de toda la honra, de toda la gloria. Él es el Dios todopoderoso que nos amó y se entregó por nosotros. Qué mayor amor que este. Y así nosotros debemos de amar a nuestro Señor. Quería avanzar más, pero parece que vamos despacio. El tiempo se ha cumplido, entonces vamos a llegar hasta aquí. Voy a pedir a mi hermano Armando si nos despide en una oración en esta tarde.